por lo mismo está siendo muy criticada esta Constitución ya después de que era muy reconocida por esa introducción. Se decía que era la primera en el mundo en introducir, en contemplar o consagrar las famosas garantías hoy o últimamente las famosas garantías sociales. Artículo 123 principalmente, que establece hasta la actualidad una serie de mínimos derechos y prestaciones para los trabajadores en general. Doctor Román, precisamente en base a los trabajadores, pues también a través de la Academia Mundial de Amparo estamos en solidaridad con todos estos policías auxiliares, juntamente con Emblemas de México y el licenciado Daniel Cruz, pues solidarizándonos a través de defender esos derechos humanos laborales. Y asimismo, pues me gustaría darle el tiempo al licenciado Daniel Cruz, si es tan amable. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco primeramente a la Academia Mundial de Amparo, a PIMAC, al presidente licenciado Román Díaz Vázquez, también a la licenciada Norma González, le mando saludos allá en España, y a los compañeros que están ahorita conectados, recordando el tema que estábamos hablando referente a la Constitución Política de México y de los derechos humanos. Hay algo que sería bueno, interesante retomarlo. De los dos casos que hablamos, sobre todo el tema de los policías auxiliares, el problema que tienen los pensionados de que no les han pagado esta prestación que marca el artículo 123 de nuestra Constitución Política Mexicana, también la Ley Federal del Trabajo. Son prestaciones que ellos tienen derecho, aunque son pensionados, pero tienen este derecho. El otro punto que también estamos hablando es sobre el mexicano que allá en Los Ángeles, California, la Corte está enfrentando un proceso legal, pero es un proceso que ya está chicaneado por la Fiscalía de California. 3 años ya se va a cumplir, no se le ha hecho el juicio, están violando la sexta enmienda. Y por otro lado, aquí lo curioso, que las denunciantes, que son anónimas, aún no dan la cara en el tribunal. Esa es otra violación, porque la sexta enmienda también habla que tiene derecho el que se le está acusando a que se caree con los denunciantes, y hasta la fecha las denunciantes se desconocen, son fantasmas porque no se conocen, y esto están violando la Constitución de los Estados Unidos, lo marca la sexta enmienda. Y por otro lado, para amarrarlo y tenerlo en custodia, se le detuvo y se le dio una multa estratosférica, $90 millones. También están violando, hay otra enmienda que habla referente a ello, y es la octava enmienda que se refiere de que no se deben de imponer multas estratosféricas ni castigos crueles. Esto lo marca también la Constitución, pero son constituciones, entonces es letra muerta. Yo veo aquí también caso de los policías auxiliares pensionados, no están respetando también las prestaciones que ellos tienen, aunque sean pensionados, tienen los mismos derechos que los policías activos. Eso lo marca también nuestra Constitución. Y como ustedes saben, y que son abogados y que son profesionales del tema, saben que no pueden violar estos derechos. Son principios que tiene nuestra Constitución Política de nuestro país. Sin embargo, están violando también los derechos de los policías. Ahora, sería bueno quienes están participando hablen qué se haría con los policías auxiliares. En cuestión, si se pueden amparar legalmente, ¿cómo le pueden hacer ellos? Otra, el dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, que enfrenta este proceso y que ni siquiera ha iniciado el juicio, allá se llama el habeas corpus, lo que se puede él amparar allá en los Estados Unidos. ¿Cómo se pudiera hacer? Apoyando al mexicano, porque es un mexicano. Aquí olvidémonos de religiones. Yo sé que hay quienes son católicos, son testigos de Jehová, son mormones, es muy respetable. La Constitución Política en el artículo 24 habla de la libertad religiosa, y en los Estados Unidos, la primera enmienda, habla de una libertad religiosa. No se debe de juzgar por cuestión de religión, sino que se debe de respetar todas las religiones que hay en el mundo. Son temas que son importantes, son primordiales
sociales y que la gente que nos va a ver a través también de Emblemas de México saben de los derechos también de religión que hay, porque si este personaje que es de la Iglesia La Luz del Mundo se le va a juzgar porque no es católico o porque no es de esta religión, pues yo creo que ahí también están mal. No se debe de juzgar la religión, no se debe de juzgar porque es de otra denominación. Son asociaciones religiosas que conforme la gobernación tienen su registro. Aquí en nuestro país tienen un registro y se debe de respetar. Y en Estados Unidos no lo están respetando porque hubo una convención allá en los Estados Unidos donde se reunieron más de 100,000 feligreses de la Iglesia La Luz del Mundo en los Estados Unidos, y tal parece que esto les molestó allá en Estados Unidos. El presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo es preso político porque aún no se le ha comprobado nada, y esto para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, no se le ha comprobado absolutamente nada, únicamente son puras acusaciones y estas acusaciones no están comprobadas, es más, no hay pruebas. De hecho, yo tengo toda esta investigación y precisamente por eso les estoy hablando y aquí en público. ¿Cómo puede hacer el dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo que está detenido en los Estados Unidos, que ya va para 3 años, el 3 de junio de 2022 cumple 3 años de estar detenido y no se le ha comprobado absolutamente nada? Es más, las denunciantes se desconocen. ¿Por qué se le tiene detenido? ¿Cómo se puede utilizar este tecnicismo del habeas corpus en los Estados Unidos? Sabemos que el habeas corpus es parecido a un amparo aquí en México y que aún en México también los policías, ese es otro caso concreto del cual yo estoy hablando, a los policías se les está también de alguna forma deteniendo este pago. Es una violación a este derecho, a esta prestación, y que han hecho manifestaciones. Hemos visto todas las manifestaciones desde diciembre a la fecha y no han hecho nada. La CAPREPA, ¿qué es la CAPREPA? Es la Caja de Previsión de los Policías Auxiliares de la Ciudad de México. No les han dado todavía una solución y esto es prácticamente una violación a este derecho laboral, porque esto es en lo laboral. No se les ha pagado aún, ya les dieron una negativa precisamente la semana pasada. ¿Cómo ellos pueden ampararse ante la ley? Si lo tienen que hacer en la Suprema Corte o lo tienen que hacer en conciliación y arbitraje, pueden hacer los policías para poder exigir este derecho que les corresponde. Yo de antemano les agradezco a todos los participantes que están reunidos y en este diplomado que se está llevando a cabo. Muy importantes temas que debemos de hablar y platicar y que la gente y los televidentes que nos están viendo. Un saludo a todos. Gracias, licenciada Norma González, por darme esta palabra. Al presidente de la Academia Mundial de Amparo, licenciado Román Díaz Vázquez. Muchas gracias. Claro que sí, gracias, licenciado Daniel Cruz de Emblemas de México. Efectivamente es una situación donde nuestra Constitución, independientemente del territorio que nosotros nos encontremos como mexicanos, viene a darnos esa cobertura. Triste y lamentablemente en el mundo del derecho, pues no todas las personas están especializadas en lo que es la materia de amparo. Por eso, a través de la Academia Mundial de Amparo, es nuestro objetivo y nuestro enfoque de que los abogados, aquellos estudiantes del derecho, aquellos profesionales del derecho, pues se estén capacitando para brindar la mejor asesoría a todos y cada uno de sus representantes. En cuanto a lo que se refiere a la policía auxiliar, efectivamente, independientemente de que sean jubilados o que sean activos, cuentan con las mismas obligaciones, con los mismos derechos y pues obviamente nos solidarizamos en ese caso. Y en cuanto a la libertad religiosa, bueno, pues el mismo Jesucristo fue atacado, fue perseguido. Nosotros como predicadores, me considero una de ellas, tenemos mucha persecución, juicios a veces, pero cuando hay un verdadero juicio de amparo, sabemos que nuestros derechos siempre están a salvo. Así que, doctor Román Díaz, pues nos puede ampliar al respecto, por favor, de esta situación tan lamentable y que a través de la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, pues no solamente
nos solidarizamos con este tipo de casos, sino que hacemos extensivo ese conocimiento para todos aquellos que quieren empaparse para poder ayudar a los demás. Si es tan amable. Con mucho gusto, doctora Bonnie González, desde luego, saludando al director del muy importantísimo, relevante y trascendental medio de comunicación a nivel nacional y mundial, Emblemas de México. Saludos, Daniel Cruz Benítez. Y desde luego también pues a nuestros distinguidos abogados aquí presentes. En un momento los menciono. De entrada, damos respuesta a la pregunta, adelantando un poco esta exposición y suspendiendo por el momento lo que estábamos hablando de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisamente nos estábamos ya adentrando en la parte social, específicamente en el artículo 123 constitucional. En el momento en que llega Daniel Cruz y hace el planteamiento de la problemática que están viviendo estos policías, pero quiero mencionar que no nada más son los policías. A lo largo de los tiempos, lamentable y desafortunadamente, toda una serie de personas, de grupos, desde luego de trabajadores, han venido viviendo violaciones a sus derechos laborales, humanos, fundamentales, etcétera. La violación a los derechos humanos a personas que han sido incriminadas de manera artificial, siendo inocentes, y están privados de su libertad personal. Conjunto de personas que en el pasado inmediato, mediato, presente y presente, lamentable, desafortunadamente, son violentados en sus derechos. Aquí está muy claro la pregunta que hace Daniel Cruz Benítez respecto a estos derechos que argumentan los policías auxiliares, y ellos se ostentaban, consideraban tener o detentar ese derecho al pago de esas prestaciones o prestación. Efectivamente, así era y así es, pero ahora el problema se agrava porque ya tienen una negativa. Ya hay acto concreto o específico, Elizabeth, en torno a la observancia, cumplimentación y, por qué no decirlo, hasta respeto a ese derecho o derechos y, desde luego, prestaciones concretas específicas. ¿Qué hay que hacer? Preguntaban ustedes si hay que ir ante una junta de conciliación, ante la Suprema Corte, etcétera. Yo creo que, en primer lugar, aunque no existiera negativa, si se arguye o se considera tener o detentar un derecho, pues es dable. Lo mínimo por hacer es defender y hacer valer ese derecho, ¿verdad? Claro. ¿En qué vía? Bueno, ya la vía depende de los abogados, de los asesores, de los expertos en derecho que se aboquen al caso. Como en el caso también de Joaquín Nazón García, ¿verdad? Gracias. Que está privado de su libertad en los Estados Unidos de América, y de muchos casos en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en México, sino en el mundo. Independientemente de la culpabilidad o no de esa persona, tiene consagrados en la Constitución y en las leyes una serie de derechos y o garantías. En el caso de los policías auxiliares, insisto, aquí tenemos un grupo de abogados muy importantes, como por ejemplo Óscar Holguín. Saludos a Óscar Holguín, gran abogado de años, compañero nuestro desde los tiempos universitarios. Está nuestro presidente adjunto nacional, Edgar Zabaleta Flores, que nos pidió, doctora Bonnie González,
terminando su servidor, quiere hacer una aportación en torno a este tema. Edgar Zabaleta Flores. Bienvenido, mi distinguido jurista Edgar Zabaleta. Está también Ramón Aldana Gasca, otro gran abogado. Roberto Antonio Villaseñor Aceves, que lo saluda. Está aquí con nosotros también Alberto Ángeles. Elías Ramírez Sánchez, otro gran abogado. María Leticia Pérez Hernández, desde luego nuestra gran líder Elizabeth Ortega. ¿Qué haríamos nosotros en específico? ¿Qué recomendamos para este caso concreto? Y qué buen planteamiento hace Daniel Cruz Benítez, porque este taller diplomado es precisamente de Constitución Política, nuevo amparo de los derechos humanos, casos concretos, relevantes y algunos que hemos ganado que trataremos en sesiones posteriores. Hoy, por hoy, vamos a referirnos al caso de los policías auxiliares y también del planteamiento del caso de Joaquín Naasón García, privado de su libertad en los Estados Unidos de América. Nosotros recomendamos aquí aplicar un procedimiento de, si ya hay negativa, pues de una vez irse al juicio de amparo, ¿sí? Juicio de amparo por negativa a atender la problemática que estaban y que están planteando estos policías auxiliares en torno al cumplimiento y pago de determinadas prestaciones. Si hay la negativa concreta y máxime si está por escrito, habría que analizarlas y si reúne los requisitos y las formalidades constitucionales que establece la Constitución, específicamente en los artículos 14 y 16. 14 y 16 constitucionales. O bien podríamos también, bueno, juicio de amparo ante un juez de distrito, por negativa concreta o específica, juez de distrito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Cruz Benítez, no es competente en este momento, sería en su caso en el amparo indirecto en revisión, en última, entre comillas, en segunda instancia, solicitando que se ejerciera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de atracción. Es por un lado. Pero también podría aplicarse el procedimiento del nuevo amparo de los derechos humanos que nosotros hemos venido desarrollando, planteando, instando ante la propia autoridad que negó, diciéndole, estás negando, estás emitiendo una resolución que resulta a todas luces violatoria de la Constitución General de la República, o sea, de los Estados Unidos mexicanos, y de tratados internacionales. Por lo pronto, por lo tanto, mejor dicho, esa negativa que estás efectuando autoridad o patrón en su caso, ¿sí? Es violatoria, es inconstitucional, ilegal e inconvencional. Situación, repetimos, o abundamos, que podría plantearse en el juicio de amparo o en ese nuevo amparo de los derechos humanos que nosotros desarrollamos en un procedimiento de más de 20 años, o en un tiempo de más de 20 años, ante la propia autoridad o instancia patronal, diciendo, ¿sabes qué? El artículo 1 de la Constitución General de la República le ordena a todas las autoridades del Estado mexicano ya no solamente a observar y cumplir, sino promover. Entonces, plantear ante la propia autoridad patronal que le promuevan los derechos humanos. Eso es por un lado. Y por el otro lado entonces, insisto, para culminar en torno a los policías auxiliares, hay vías y acciones que ejercitar en la defensa de sus derechos laborales y derechos o prestaciones laborales. Insisto, depende ya del grupo de abogados que se estén llevando el caso o que asuman el caso. Por nuestra parte, vemos varias posibilidades
y un porcentaje muy alto de viabilidad de éxito, porque el derecho y la prestación que arguyen o que esgrimen es evidente y manifiesta. Respecto de el preso en Estados Unidos, de la persona privada del mexicano, es Joaquín Naasón García, podemos aplicar el mismo diagnóstico y posible solución o método. Hay que ver quiénes son los abogados que están llevando el caso, investigar, si es posible comunicarse con ellos para ver qué han hecho, qué recurso o qué medio de defensa legal han interpuesto en contra de la prolongación, pues una prolongación de la prisión preventiva o de la detención. Mencionaba Daniel Cruz Benítez que lleva más de 3 años privado de su libertad y ni siquiera ha tenido una audiencia donde se le caree con los acusados. Exactamente, con la parte acusadora o las denunciantes. Aquí nos estamos refiriendo a las garantías y derechos procesales independientemente de la culpabilidad, sin prejuzgar, o sea, sin entrarle al fondo. Sea una persona culpable o inocente, o sea, independientemente de su culpabilidad, la Constitución General de la República, la Constitución de los Estados Unidos de América, las constituciones, yo creo que de todo el mundo, establecen, consagran o contemplan un mínimo de garantías procesales, se le llama, de derechos durante el procedimiento que deben observarse debida, correcta y estrictamente, y si no, hay violaciones al procedimiento que son reparables a través de los recursos o medios de defensa legal ordinarios en los Estados Unidos, en México y en todo el mundo, desde luego. Aquí en nuestro país, pues tenemos el recurso de apelación, desde luego el juicio de amparo también. Nosotros somos expertos en interponer juicios de amparo, por ejemplo, contra el auto de vinculación a proceso, ¿sí?, que sustituyó la denominación de auto de formal prisión, contra la detención, contra la aprehensión, etcétera, etcétera. Pero también para el caso específico en los Estados Unidos de América, 3 años es inconcebible, y que ni siquiera haya tenido un careo con la parte acusadora es inadmisible e inconcebible, sobre todo en un país que se jacta de ser promotor y defensor de los derechos humanos, ¿verdad? ¿A qué horas tenemos tiempo? ¿Qué tiempo llevamos con la exposición? Sí, tenemos 20 minutos. Pero hay que recordarle a los defensores de Joaquín Naasón García que la convención, pueden también hacer valer la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aparte de la sexta enmienda, la de la Constitución de los Estados Unidos de América, porque el habeas corpus es habeas corpus. El habeas corpus es efectivamente un instrumento o mecanismo de defensa de derechos más o menos equivalente al juicio de amparo, pero muy particularizado el habeas corpus. Nuestro juicio de amparo es más, me voy a levantar un momento para que me vean mejor, ¿verdad? Pero el habeas corpus se refiere específicamente, o tiene como teleología, decía nuestro maestro Ignacio Burgoa, la protección en sí de la libertad, en tratándose de detenciones, de una detención. Se califica a través del habeas corpus, si del habeas corpus estadounidense, si la detención es o fue arbitraria, ilegal, en consecuencia inconstitucional e inconvencional. Lo que hemos dicho siempre en nuestras exposiciones cuando hablamos en el derecho comparado del habeas corpus y el juicio de amparo,
nuestro juicio de amparo tiene una extensión mayor, 1000 veces mayor que el habeas corpus. El juicio de amparo mexicano tiene como teleología o como finalidad o extensión protectora todo el cúmulo de derechos fundamentales o humanos establecidos en la parte dogmática de la Constitución General de la República. Tan es así, ya estamos dentro de este taller de amparo hablando de esa procedencia del juicio de amparo. Tan es así que se dice que el juicio de amparo es el mecanismo o instrumento o medio de control de la constitucionalidad y de la legalidad. Nosotros no decimos medio de control, medio de protección de las personas en torno a la constitucionalidad y la legalidad y convencionalidad que esté acorde con la Constitución. La convencionalidad son los tratados internacionales. Entonces, allá en Estados Unidos, el habeas corpus es para calificar la detención, calificar y determinar sobre la legalidad de la detención. Hay que checar con los abogados de Joaquín Nazón García si promovieron ya el habeas, es habeas corpus, habeas corpus. Y si ya lo hicieron, y si no, entonces hay que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invocando violación a la convención, aparte de la sexta enmienda de la Constitución estadounidense, hay que invocar la violación, transgresión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dice el artículo primero de este artículo 8 de la Convención Americana: toda persona, tiene derecho a ser oída. 3 años sin ser oído, con todas las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Así lo subrayamos. Joaquín Nazón García, tal como nos lo plantea Daniel Cruz Benítez, en nuestro concepto ya se pasó ese plazo en el que debió de haber sido oído y hasta procesado y juzgado. Dice, repetimos, la Convención Americana de Derechos Humanos, dentro de un plazo razonable. Yo pregunto a Edgar, aquí está nuestro gran jurista, nuestros grandes juristas, Holguín Villaseñor, Edgar Zabaleta, Lorena Hernández, Lucía, a todas y todos los que están presentes en este momento, ¿será plazo razonable estar 3 años sin ser ni siquiera careado, el famoso careo con tu parte acusadora? Pregunto, para que una vez terminando, Edgar Zabaleta está por ahí, ya llegó Edgar. Bien, también nos dice esta misma convención, plazo razonable y con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra esta persona o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Esto lo aplicamos entonces también para los policías auxiliares y para cualquier persona que esté siendo violentada en sus derechos, ya no solamente la Constitución General de la República Mexicana, y aquí está un tratado internacional, por eso decíamos la convencionalidad. Si los policías auxiliares consideran que se les están violando sus derechos, y ahora con mayor razón ante esa negativa ya, que debe de estar por escrito además, aquí nos dice el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para la determinación de sus derechos y obligaciones también de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. Podría continuar, pero sé que Daniel Cruz Benítez y hay otros compañeros, está la doctora Griselda García, nuestra presidenta adjunta nacional
de Sonora, gran jurista también. Escuchemos sus opiniones. Es cuanto de parte de su servidor Román Díaz Vázquez, quien les saluda, presidente de la Academia y Programa Mundial de Amparo, quien les saluda a todas y todos, y me reitero a la orden de ustedes. Es un honor saludarles vía Zoom desde a larga distancia. Suerte y gracias. Ahí está Daniel Cruz Benítez, Román Díaz Vázquez, a la orden. Claro que sí. Gracias, doctor Román Díaz Vázquez. Indudablemente, siempre una gran enseñanza. Por supuesto que esa prolongación de su detención no es algo normal dentro de un proceso, y bueno, pues esperando que pronto pueda tener ese careo. Y me gustaría leer uno de los mensajes que tenemos en nuestro chat de parte de Oscar Holguín Pérez. Y el licenciado nos comenta lo siguiente. Saludos a todos. Ofrezco disculpas por fallas en mi cámara de mi equipo en relación al asunto de Nazón Joaquín García, iniciado por la orden emitida por el magistrado Ronald S. Cohen. No es que no existan pruebas en su contra. Existió una falla técnica de la Fiscalía en la acusación de 23 delitos graves. Sin embargo, posteriormente el fiscal estatal Javier Becerra presentó nuevamente la acusación por 36 cargos de violación forzada de un menor, copulación oral forzada, relaciones sexuales ilegales, actos lascivos con un niño, extorsión y posesión de pornografía infantil. Asimismo, existe la evidencia, prueba, el teléfono celular que le confiscaron al acusado cuando fue detenido el 3 de junio del 2019. No omito señalar que la Corte de Los Ángeles no le está acusando por delitos de su religión que presuntamente cometió. Soy el abogado mayoritario de la firma de abogados Horber, Montgomery y Mr. Robert, con sede en Los Ángeles, California. Me consta que la Corte de Los Ángeles es muy respetuosa en los procesos que lleva y con respecto la opinión de defender a Joaquín García, pero difiero de ellos. Bueno, agradecemos su comentario. Ciertamente, aquí la Academia Mundial de Amparo, pues únicamente lo que estamos haciendo es dar nuestra opinión de las preguntas que nos hacen en este taller diplomado, puesto que ciertamente no somos la parte, a petición de parte, que está llevando este caso. Así mismo, pues voy a abrir este micrófono cediendo este tiempo al licenciado, doctor Román, si es tan amable. Adelante. Sí, efectivamente, nada más estamos dando respuesta a las preguntas que nos plantea, nos hace Daniel Cruz Benítez, ¿verdad? Y también quiero darle la bienvenida a nuestro gran líder también, próximamente, doctor honoris causa, Juan Manuel Brown Salinas. Bienvenido. Claro, y también está por ahí Fernando Estrada, a todas y todos, ¿verdad? Está Edgar Zabaleta, en fin, todos. Gracias, doctora, y a la orden. Claro, Fernando nos está acompañando de Ecatepec, juntamente con Cuitláhuac, Mata de Tijuana y Mexicali, juntamente con Lilia y el diputado, pues, Israel Ramos, todos sumándonos a estas cátedras de este taller diplomado, y pues muy felices, contentos, agradecidos, donde próximamente también vamos a tener nuestra ceremonia de doctores honoris causa. Se están sumando pues más agremiados a esta distinción honorífica de tener ese doctorado en base a su experiencia y todo ese conocimiento al servicio de la comunidad. Así que, licenciado Edgar Zabaleta, presidente adjunto, si gusta tomar la palabra, si es tan amable, adelante. Fuerte y claro, sí, adelante, si gusta
compartirnos? Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes, agradezco la invitación del doctor Román por esta invitación que nos realiza a todos los ponentes. Muy buena tarde, los saludo desde la capital del estado de Veracruz. Pues he leído un poquito acerca del tema que hoy nos hace la pregunta el distinguido abogado, y también con agrado leo el interés del abogado de la firma que en Estados Unidos hace presente. Quiero comenzar diciendo que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, es muy diferente a la Constitución de Estados Unidos. Escuchaba a mi compañero, el abogado, que mencionó el tema de Nason Joaquín García. Daniel Cruz Benítez, ¿verdad? Ya lo mencionaron ahorita, independientemente de la situación de los delitos en los cuales él o a cual lo están señalando, que también ya lo mencionaron, que son cerca de 39 delitos, 19 acusaciones y 39 personas que están señalando por un probable delito. Cabe señalar que bien mencionó el doctor con seguridad, nosotros solamente aportamos parte del conocimiento de lo que nosotros pretendemos hacer. La verdad absoluta tendríamos que estar en la corte, tendríamos que representar a Nason para poder expresar un poquito más acerca de lo que es el tema de conocimiento. Nosotros damos una aportación de acuerdo a lo que conocemos a través de las redes sociales, los medios de comunicación, el internet y el proceso. Lo que realmente saben el proceso son los abogados. Bien lo decía nuestro compañero que de acuerdo a las encomiendas que hace en la Constitución, podemos mencionar la sexta, la octava, que también la mencionaban, y no solamente esas, sino también la enmienda 15, que bueno, obviamente no hay un proceso, no hay un procedimiento que se esté llevando. Hacía la pregunta al doctor Román y lo hacía de forma generalizada. El debido proceso fue violentado desde el momento en el que no hay un seguimiento como tal. ¿Dónde está la parte de los abogados en donde de alguna otra manera el juez también está postergando que esta audiencia sea hasta mayo o abril de este año? ¿Dónde está la parte de la aportación de pruebas? Lo decía hace un par de minutos el doctor. También es parte de ver que los abogados presenten, obviamente, amparo, que presenten la inconformidad, no solamente ante la autoridad competente, sino también hay instituciones y tratados internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que nos marcan, obviamente, que no podemos ser presos. Y no porque sea católico, no porque sea líder de alguna religión, no porque a fin de cuentas se ha catalogado en el tema de violación, de lo que sea. Somos abogados, señores, y nosotros juramos defender, sea culpable o sea inocente. Esta es nuestra labor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Obviamente no podemos juzgar. A nosotros la profesión de nosotros es defender lo que tengamos que defender. Si nosotros en algún momento tratar, en este caso, yo no quiero alargarme más porque sé que hay muchos más ponentes, pero sí decirle que la parte de la Constitución política es muy diferente a la Constitución de Estados Unidos. Dos, los debidos lineamientos jurídicos en Estados Unidos son muy diferentes a los de México. Y tres, hay instituciones internacionales, la Corte Interamericana, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas. Es más, hay organismos internacionales que pueden velar por los derechos de las personas que han sido violadas, violentadas y procesadas por delitos que no han sido comprobados. Entonces, debemos conocer más de fondo todo este tema. Yo los invito y los conmino, doctor, si así me lo permite, tratar de enlazarnos con nuestro compañero y si así lo consideran prudente, aunar más en el tema, porque obviamente es un tema muy delicado, tenemos que tratarlo con muchas pinzas,
y con cuidado, porque obviamente, bueno, sabemos que hay la parte religiosa, suele ser muy, pero muy, muy cuidadosa en ese sentido, pero la parte jurídica también puede ser muy dura. Sabemos que ha habido manifestaciones de estos seguidores en Estados Unidos. Sabemos que ha habido mucha rebeldía en cuestión de estos mismos seguidores, obviamente por la detención de este líder de esta religión, secta, como gusten llamarlo. Pero a fin de cuentas, yo quiero hacer nada más poderles leer y retomar un poquito lo que el doctor acertadamente en su comentario dice. El habeas corpus es una institución que obliga a toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juzgado pertinente, quien podrá ordenar la libertad inmediata del detenido si no encuentra motivo suficiente de arresto. Ese es el habeas corpus. Esa es la descripción. Y bien lo decía mi doctor atinadamente, si en su momento no hubo los abogados, no pudieron o tuvieron haber hecho lo correspondiente y pasar estos 2-3 años que lleva el proceso, algo realmente no está funcionando. Algo realmente no está funcionando. Porque una persona, aquí en México lo sabemos, que es la presunción de inocencia. Entonces, realmente algo en Estados Unidos no está cuadrando, algo en Estados Unidos no está bien, y sobre todo, realmente, yo insisto y vuelvo a insistir, no somos abogados, no estamos representando a esta persona, y nosotros solamente somos comentaristas, partícipes de una pregunta de lo que nos están haciendo llegar. También quiero mencionar que obviamente nuestra Constitución en México, donde vivimos, donde todos radicamos, y atinadamente como se le conoce al doctor Díaz, el rey del amparo, que bien atinadamente lo menciona, hay métodos jurídicos que nos permitan establecer esos vínculos en donde nuestros detenidos puedan pasar o llevar una situación en la cual podemos nosotros emitir recomendaciones. Entonces yo no quiero alargarme más, quiero agradecer al doctor Román Díaz amablemente la invitación y a todos los ponentes. Yo quedo a sus órdenes desde Veracruz y si así me lo permite más adelante poder conocer un poquito más de esta situación y ayudar desde mi trinchera a todos ustedes. Quedo a sus órdenes desde el hoy frío puerto de Veracruz. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, licenciado Edgar Zabaleta. Bueno, agradecemos su opinión como comentarista. Efectivamente, a pesar de que todos tenemos la profesión de la abogacía, en este momento pues estamos dando una opinión a un caso concreto donde no hemos visto un expediente, pero pues sabemos por las redes sociales los detalles que se han estado señalando en este caso tan mencionado. Gracias por su participación. Asimismo, pues damos la bienvenida a Anastasio Mendoza, que se suma a este taller diplomado constitucional Nuevo Amparo, Derechos Humanos, Casos Concretos y Ganados, juntamente con Marielena Cruz de Jalisco, nuestra delegada por allá, y Bárbara González, a la cual pues le recomendamos que mande un correo electrónico a academiamundialdeamparo@yahoo.com, programa de amparos@yahoo.com o directamente al teléfono 55 31 08 16 60. Pues vamos a estarla asesorando y apoyando
en lo que esté a nuestro alcance. Así que, doctor Román Díaz Vázquez, pues en esta tercera sesión de este taller queremos darle las gracias junto con todos y cada uno de nuestros participantes y nos gustaría que nos diera un breve mensaje ya para despedirnos, si es tan amable. Con mucho gusto, doctora Bonnie González. Efectivamente, tal como lo manifiesta usted y nuestro presidente nacional, integrante del colegiado de dirigentes de estas organizaciones, Edgar Zabaleta Flores, la misma denominación del taller ahí está, Taller Diplomado de Constitución Política, Nuevo Amparo de los Derechos, Casos Concretos. Y ahora, a instancia de nuestro gran amigo también y además dirigente de estas organizaciones, Daniel Cruz Benítez, en respuesta a sus preguntas, tratamos ese caso, ¿verdad? Dimos nuestra opinión, creo que está clarísima, ya le dimos lectura al artículo primero del artículo, perdón, a la fracción primera del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No, como muy acertadamente Edgar Zabaleta se refería a la Constitución Política Mexicana y que es diferente a la Constitución estadounidense, claro, tiene sus particularidades cuando hay coincidencias. Dijimos en su momento, el habeas corpus es para calificar la legalidad y en su caso constitucionalidad de la detención. Aquí la lectura, en la traída a colación, la puesta aquí en la mesa de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, no nada más es para los privados de su libertad en general, sino, ya lo dijimos, determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Así como hemos tratado la UMA, la Unidad de Medida y Actualización, que afecta según expertos o peritos como Gabriel Díaz Morones, como Francisco Muñoz Apresa, como el mismo Juan Manuel Brown Salinas, que afecta a millones de mexicanos el cálculo de las pensiones en su determinación o incremento anual en UMA o UMAS, Unidad de Medida y Actualización, y que eso empobrece al pensionado porque el cálculo en esa UMA implica un pago menor a la cantidad que se debiera de darle por concepto de pensión en su incremento. Entonces, queda abierto, hay otros casos que vamos a seguir viendo en sesiones posteriores y a la vez ir abordando de la técnica del amparo, la Constitución Política. Y bueno, gracias. Es cuanto, doctora Bonnie González. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Saludos claro a Bárbara sí. González. Déjame. Gracias. Bueno, me gustaría... que nos haga algún comentario, doctora Bonnie, que cerramos con Daniel Cruz, ¿no? Un comentario, pues él planteó los casos. Claro que sí. A ver, licenciado Daniel Cruz, si es tan amable, adelante, por favor. Muchas gracias. Con todo respeto, yo me dirijo al licenciado Oscar del despacho que mencionó ese comentario. Yo sí quiero aclarar lo siguiente. Ese celular que él habla, hasta la fecha, es más, los abogados Rosenfield, que son de la defensa en ese tiempo, y Alan Sawyer, ellos dijeron que no encontraron en ese celular ningún video. De hecho, algunos medios estuvieron desinformando. Incluso hasta dieron una cifra estratosférica, 100,000 fotografías, imágenes, y era mentira. Los medios desinforman. Por otro lado, el juicio ya se prolongó, porque no han encontrado ninguna prueba. Si tuvieran las pruebas, ya ellos hubieran hecho el juicio, y es más, este caso ya había sido desestimado el 7 de abril. Que investigue bien el licenciado Oscar, no nada más nos dejemos llevar por lo que desinforman los medios. El 7 de abril de 2020, que lo chequen, fue desestimado este caso por la Corte Suprema
de Los Ángeles, hablando de la federal, la de apelaciones. Esta corte de apelaciones, este caso lo había desestimado. Si no lo cree, que cheque los periódicos del 7 de abril de 2020, ya había sido desestimado. Por otro lado, el fiscal, en una forma de revanchismo, volvió a presentar cargos, 36 cargos. Entonces, ¿qué está pasando? Este proceso, las denunciantes están anónimas, chéquenlo. Las 5, y no son 39, por ahí alguien mencionó, no es cierto, hay 5 Jane Doe, la Jane Doe 1, 2, 3, 4 y 5, pero ninguna de las 5 aún se han presentado ante el tribunal. Entonces, si realmente estuvieran las denunciantes, ya hubieran dado la cara, pues entonces, ¿por qué no se ha cariado con el acusado? Creo que ahí se está violando ese derecho. Entonces yo muy respetuosamente, yo he estudiado también las leyes de los Estados Unidos, he estudiado las enmiendas, pero sí están violando sus derechos. Entonces lo único que quería yo aclarar antes de finalizar esta intervención, de antemano les agradezco su atención a todos. También le agradezco por ahí al otro abogado que habló, que fue de una forma respetuosa, se dirigió, y pues yo le agradezco a Zabaleta, de una forma respetuosa se dirigió, que haya respeto, ¿no? Porque si aún todavía no hay un juicio, no podemos prejuzgar. Si no hay juicio es que no está nada comprobado, y ustedes que son abogados lo deben de saber. Si no hay un juicio, no se puede comprobar aún nada. Hay acusaciones, pero no, realmente no hay una comprobación de los hechos. Yo les agradezco a todos su participación. Licenciado Román, muchas gracias. Creo que quiere tomar la palabra el licenciado Román. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora Boni. Doctor, si me permite nada más, por favor, 2 minutos. No le robo mucho tiempo, si me permite. Doctora Boni, sí, referente a lo que comentaba el abogado. Doctora Boni González. Sí. Doctor, adelante. De Daniel Cruz Benítez, se actualiza el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su fracción primera. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro del plazo razonable. Además, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. En concepto de su servidor y de acuerdo a los elementos aportados por Daniel Cruz Benítez, sí hay violación a derechos fundamentales humanos de Joaquín Nazón García y por lo tanto, aparte de violación a disposiciones o preceptos constitucionales estadounidenses como la 6ª y en su caso 8ª enmienda, violación al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que sugerimos contactamiento con los abogados para plantearle que promuevan la instancia correspondiente al reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en su caso hasta la Corte Internacional de La Haya. En lo que sea posible, nuestra solidaridad nuevamente con usted y en este caso y en el de los policías auxiliares, porque también en nuestro concepto hay relación a derechos laborales, constitucionales y convencionales y legales. Es cuanto, doctora Boni González. El licenciado Daniel Cruz, cuente usted con nuestra solidaridad en estos casos que usted ha planteado. Muchas gracias. Gracias, doctor Román. Agradecemos a todos y cada uno pues su comprensión, porque ciertamente pues estamos con un tiempo determinado. Asimismo, quiero leer el comentario de Anastasio Mendoza, que nos dice que existe un presente caso Aldape, donde fue condenado a muerte y la pronta intervención del gobierno
federal logró su libertad. Estos y muchos casos más, pues estamos tratando aquí precisamente en este taller diplomado, no solamente para los abogados, los estudiantes de derecho, aquellos organizaciones civiles, ONGs dentro y fuera de México, sino aquellos padres de familia, aquellos familiares directos que tienen algún caso concreto donde estaremos aquí, por supuesto, comentando todas y cada una de nuestras opiniones conforme a derecho. Así que queremos comentarle a Ubaldo Castellano, pues que se comunique directamente a las oficinas de la Academia Mundial de Amparo, pues para darle una asesoría concreta conforme a un expediente determinado en caso de su hijo Miguel Ángel Mancera, al cual pues también estamos para solidarizarnos y apoyarlo. A petición de parte, por supuesto, Edgar Zabaleta, nos despedimos con usted. Si es tan amable, en un minuto, pues darnos su opinión. Por favor. Nada más, bueno, muchísimas gracias. Rapidísimo. Digo, mencionaba el abogado con anterioridad, 5 personas, sí, efectivamente, hay 5 personas. Yo mencioné que eran cerca de 39 delitos que le estaban inculpando. Nada más para aclarar algo, no podemos nosotros, insisto, somos comentaristas de un tema que nos comentaron. Tendríamos que ver un expediente muy claro, muy concreto para ver qué delitos le están imputando. Entonces, bajo ese esquema y ese sentido, nosotros, insisto y vuelvo a lo mismo, somos comentaristas en este momento de nuestra propia experiencia, de acuerdo a lo que podemos compartir con ustedes. Los abogados de Nazón sabrán cuál es el procedimiento a seguir, las leyes, y por eso yo al principio dije, nosotros, si requiere mayor asesoría, con gusto, a través del doctor, con gusto me pueden contactar y yo quedo a sus órdenes desde el estado de Veracruz. Un fuerte abrazo, doctora. Gracias. Gracias, licenciado Zabaleta. Efectivamente, como lo mencionaba Daniel Cruz, de este extraordinario programa Emblemas de México, pues aún no hay ese juicio, que es precisamente lo que estamos viendo, donde se ha estado prolongando su detención. Así que saludos y bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí y nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Ya les estaremos haciendo llegar ese link. Gracias, doctor Román, por esa cátedra y nos vemos. Academia Mundial de Amparo, Organización Mundial de Abogados, les agradece su presencia. Hasta luego.